Realizar un injerto es responder a una serie de preguntas. ¿Qué hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Y cómo lo hago? En definitiva, un injerto dentro de la sistemática de un semillero profesional es combinar todas estas preguntas con un cronograma temporal y un flujo de un proceso. Tendremos que ir respondiendo a una serie de actividades que iremos haciendo en el semillero a lo largo de la fase hasta que tengamos la planta para trasplantar en campo. Vamos a ver la combinación más habitual de injerto de aproximación, que sería injerto de sandía sobre pie de calabaza. Lo primero que haríamos en este injerto sería proceder a la siembra del día 0, a proceder a la siembra de la sandía. ¿De acuerdo? Las sembraríamos en bandejas y posteriormente las llevaríamos a las cámaras de germinación. En la cámara de germinación permanecerá un total de aproximadamente 48 horas y de ahí irá a la unidad de cultivo. Bien, para preparar la bandeja de siembra pues emplearíamos un tren de siembra con un mezclador de sustratos y aquí podemos ver cómo es el funcionamiento del tren de siembra. ¿De acuerdo? Podemos ver cómo las bandejas se van apilando. Se va llenando la turba, se van llenando de turba, luego existe una barredora que elimina el exceso de turba, una máquina punzonadora que va a hacer los agujeros. Aquí tenemos un sistema de siembra neumático que va a aspirar la semilla y la va a dejar caer sobre cada uno de los agujeros que hemos realizado. Una persona que está comprobando que no haya errores en la siembra, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una tolva invertida que va a llenar, va a cubrir la semilla con vermiculita, un material bastante ligero, y posteriormente se aplicará un riego. De aquí se recogerán las bandejas ya rellenas y lo que haremos será colocarlas sobre palets, colocándolas en esta disposición, dejando un agujero central para la ventilación. Cuando apilamos 4 o 5 bandejas de esta forma, lo que haremos es rotar las bandejas de forma que la estructura del palet se mantenga, igual que cuando construimos montamos los ladrillos trabados para evitar, y no los montamos uno encima de otro para evitar que se caigan. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos el palet completo, lo colocaremos en la cámara de germinación. Una cámara de germinación no es más que una cámara con control térmico, en el cual mantenemos una temperatura entre 25 y 27 grados y una humedad superior al 90%. ¿De acuerdo? Como decíamos, aquí va a permanecer la planta un par de días y de ahí, una vez que haya empezado la germinación, las moveremos a la unidad de cultivo. La unidad de cultivo no es más que un semillero, un invernadero, en el cual tenemos unos soportes para colocar bandejas, bien de hormigón como en este caso, o bien metálicos. ¿De acuerdo? Bien. Aproximadamente unos 7 días después del día 0 procederemos a repetir la misma operación, pero en este caso con la semilla de calabaza. Estará también 2 días en cámara de germinación y de ahí irá a la unidad de cultivo. Las plantas crecerán hasta que tengan el estado óptimo para ser injertadas, y esto en nuestras condiciones es aproximadamente el día 21, desde que se inicia la siembra de la sandía, y lo haremos en el taller de injerto. El taller de injerto no es más que un lugar en el cual existen las condiciones adecuadas de trabajo para que las personas puedan hacer los injertos. Tiene que haber un espacio para colocar las bandejas del patrón y de la variedad, tiene que haber un lugar donde poder hacer los cortes con comodidad, y luego tiene que haber un lugar donde depositar ya la planta ya injertada. ¿De acuerdo? Aquí vemos una imagen de un taller de injerto, aquí vemos otra en la cual la disposición puede ser distinta en función del tipo de injerto que estemos trabajando, pero en definitiva es un espacio donde se puede trabajar adecuadamente. Algo importante del taller de injerto es que son muchas horas las que se realiza el injerto, es que por un lado el control térmico tiene que ser adecuado tanto para las personas como para la planta, una temperatura en torno a 25 grados y por supuesto otra cosa importante es la ergonomía del trabajo, es decir, no se trata de cuando son tantas horas trabajando, las personas tienen que estar cómodas y aparte tiene que haber una buena luz, ya dado que parte del trabajo se basa en realizar cortes precisos, etcétera, con lo cual la luminosidad tiene que ser adecuada para que se pueda trabajar adecuadamente. Bien, una vez que hemos hecho el injerto, lo vamos a colocar, las plantas injertadas van a ir a la unidad de prendimiento, en la cual van a estar dentro de unos túneles que vamos a mantener cerrados en este caso durante 5 días y después de 5 días en el túnel procederemos a la aclimatación durante 3 días progresivamente. El injerto continuaría llevando la planta nuevamente a la unidad de cultivo, donde la planta se va a endurecer y aproximadamente el día 34 pues procederíamos a cortar el pie de la sandía y aproximadamente el día 40-45 podríamos llevar la planta a campo. Algo relevante que tenemos que tener en cuenta es que los tiempos indicados para este injerto o para cualquier otra técnica de injerto que hagamos son meramente orientativos, dado que los tiempos van a estar enormemente marcados por las condiciones ambientales de la zona en la cual se ubique el semillero en el que hagamos el injerto.
y una buena prueba de ello es cómo varía el injerto de aproximación cuando se realiza en el sureste de España, cuando se realiza en México, basado en la experiencia de los proyectos con Naciones Unidas de mi colega el doctor Camacho, o en Egipto, basado en la experiencia mía acumulada en los proyectos con Naciones Unidas en este país. Así vemos que en el caso de este injerto sembraríamos evidentemente el mismo día 0 la sandía, pero sin embargo la calabaza el pie de calabaza se sembraría el día 7 en España, entre el 10 y el 13 en México o el día 6 en Egipto. Para realizar el injerto el día 21 en España, 16 a 18 en México o 13 en Egipto, para proceder a realizar el corte del pie o del tallo de la sandía entre el día 30 y 34 en España, 26-30 en México o 28 en Egipto, y tener la planta lista para trasplante aproximadamente el día 40-41 en España, 33-34 o 32-33. Como vemos, esto pone de manifiesto que los tiempos son meramente orientativos. Si los tiempos son orientativos, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues nos tenemos que fijar en el porte que queremos que tengan la planta, tanto el patrón como la variedad, cuando vamos a realizar el injerto. Este sería un buen porte para la variedad. En el caso nuestro del sureste de España, esto se produce aproximadamente el día 21 después de la siembra de la variedad, y sería una planta que tiene la primera hoja bien desarrollada y tiene pues aproximadamente 4 hojas en desarrollo, ¿de acuerdo? Y en el caso del patrón, pues tendríamos una planta que tiene la primera hoja bien desarrollada, ¿de acuerdo? Y que tiene un diámetro mínimo entre 2,5 y 3 centímetros. Este hecho es importante porque implica que el hipocotilo ha dejado de crecer. Si injertamos sin que el hipocotilo haya dejado de crecer, el problema que tenemos es que cuando hagamos la unión del patrón con la variedad, el hipocotilo seguirá creciendo y tumbará la planta, como vemos aquí, pudiéndose producir la separación del punto de injerto. Para realizar el injerto lo que habremos hecho crecer las plantas en bandejas con alveolos del volumen óptimo de 50 centímetros cúbicos por alveolo, ¿de acuerdo? Tomaremos el patrón y la variedad, y tanto el patrón como la variedad le eliminaremos con los dedos el exceso de turba que no agarren las raíces. Sobre el patrón actuaremos de la siguiente forma, es decir, eliminaremos tanto la hoja principal como las yemas axilares, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos evitar que cuando vayamos a campo tengamos, como vemos en este injerto, en el cual hemos injertado sandía sobre calabaza, que hemos dejado yemas de la calabaza y tenemos rebrotes del patrón. Tenemos hojas de calabaza, en este caso, en este injerto, en el cual el patrón es calabaza. Es sencillo en campo y diferenciarlo y eliminar estas hojas de la calabaza, pero a veces injertamos, por ejemplo, sandía, sobre alguna variedad concreta de sandía con determinadas resistencias, y es mucho más complejo diferenciar hojas de sandía de hojas de sandía en campo, ¿de acuerdo? Aparte del coste que tiene eliminar en campo las hojas del patrón. Para realizar esta eliminación de yemas es importante que el lugar donde se realiza el injerto, la luz sea suficiente, y que en este caso, con ayuda, como vemos, de puede ser un bisturí o una cuchilla, pero lo más eficaz es utilizar una uña de plástico, eliminamos en una dirección y en otra las yemas, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer una vez que hemos eliminado las yemas es hacer los cortes en el patrón y en la variedad. Algo importante es, los cortes en las cucurbitáceas, que tienen la sección del hipocotilo, no es circular sino elíptica, los vamos a hacer siempre buscando la dirección en la cual el grosor es máximo, es decir, los cortes se van a realizar en la dirección que se ilustra en el dibujo, ¿de acuerdo? En esta dirección. Bueno, a partir de aquí y en todos los dibujos, los cortes los vamos a ver ilustrados en esta dirección, porque es muy difícil dibujar en perspectiva y que se vea claramente, pero que sepáis que el corte realmente se haría en esta dirección, aunque lo vamos a ver dibujado en esta. Bien, pues lo que procederíamos es a realizar un corte en dirección descendente en el patrón y un corte ascendente en la variedad, ¿de acuerdo? Cuando hayamos hecho los cortes, habremos hecho un par de solapas al patrón, una solapa en el patrón y una solapa en la variedad, y lo que vamos a hacer es superponer el patrón y la variedad conectando esas dos incisiones, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos más claramente en la fotografía. Vemos los cortes que hemos hecho, tanto en el patrón hacia abajo como en la variedad hacia arriba. Aquí lo vemos con más detalle. Y tenemos una superficie de solape aproximadamente entre 7 y 8 milímetros. ¿De acuerdo? Una vez que hayamos solapado las superficies, procederemos a fijarlas bien con una banda de injerto, un plomo de injerto o una pinza.